Bueno, buenas noches para los que están viendo el video de noche, buenos días para los que estén viendo el video de día. Vamos a comenzar nuestro proceso formativo de la asignatura Ejecución de Proyectos con este primer tema que he querido traer a colación, que se llama Administración del Talento Humano. Hay unos objetivos específicos dentro de la necesidad que un gerente de proyectos se forme en la administración del talento humano. Primero, ¿por qué es necesario administrarlo? Vamos a tener un recorrido durante toda esta disertación, durante toda la charla, y vamos a resolver esa pregunta del por qué hay que administrar el talento humano. De pronto, a priori, podríamos llegar a pensar, ¿es necesario administrarlo? ¿No será que ellos solos, si contratamos a los mejores profesionales, solos puedan desarrollar sus tareas? La segunda pregunta y el segundo objetivo que nos hemos trazado con esta disertación, este segmento de la capacitación, es ¿para qué se administra? ¿Cuál es el objetivo de administrar el talento humano? La primera pregunta es el por qué, el segundo es ¿para qué? ¿Qué vamos a conseguir como un valor agregado si administramos y administramos bien el talento humano? Y el tercer interrogante, el tercer objetivo que nos planteamos durante esta disertación es cómo administrarlo. Entonces resolvemos las preguntas por qué, para qué y cómo, hablando de la función de administración o gerencia que debe tener el formulador de proyectos, el gerente de proyectos en cuanto al talento humano. Entonces, para resolver la primera pregunta, ¿por qué hay que administrar el talento humano? Lo dije en la presentación, definitivamente yo soy un convencido que los proyectos son exitosos únicamente si contratamos personas exitosas. Nosotros no vamos a sacar adelante un proyecto si no hacemos una buena selección y reclutamiento de personal, o si las personas que contratemos para desarrollar las actividades no son idóneas. Hay muchos gerentes de proyectos, más de los que uno quisiera, que no saben administrar el talento humano y por eso los proyectos fracasan. No sé si ustedes como yo se dieron cuenta del fracaso que hubo con un puente recientemente, yo creo que no hace más de 6 meses, que se cayó en la 100 en Bogotá, porque la formulación del proyecto no fue adecuada, pero especialmente porque la gerencia del proyecto no fue la óptima. Entonces siempre que tenemos un proyecto fracasado, la primera impresión o el primer interrogante que nos debe asaltar es si verdaderamente se gerenció de manera oportuna ese talento humano. Entonces, yo quiero hacer algunas preguntas mnemotécnicas para, no con el ánimo de señalar a ninguno de las personas que están viendo este video, solo para que hagamos un examen interior y nos demos cuenta si verdaderamente nosotros nos conocemos, y si no nos conocemos, cómo vamos a pretender conocer a las personas que vamos a contratar en los proyectos. Entonces, la primera pregunta, ¿ustedes saben qué temperamento tienen? Ustedes saben que los seres humanos manejan 4 temperamentos básicos y que dependiendo de cada temperamento, porque es algo con lo que nacemos y que no se puede cambiar por más esfuerzos que hagamos, es necesario ubicar a una persona determinada con un temperamento determinado en un puesto determinado. Segunda pregunta, ¿ustedes saben qué tipo de temperamento tienen? De pronto, si algunos de ustedes son explosivos, o de pronto si algunos de ustedes son pasivos, ¿saben por qué son así? ¿Saben cómo hacer para potencializar todos los aspectos positivos de su temperamento y disminuir todos los problemas que su temperamento causa? Tercero, ¿saben realmente cómo funciona el cerebro? Dios nos dotó a nosotros con capacidades, con cualidades, con maneras de pensar, pero nosotros sabemos utilizar al máximo la porción de cerebro que estamos utilizando. Sabemos por qué actuamos de una manera o de otra. Sabemos cómo hacer para crear un hábito. Hay personas que dicen que la verdadera lucha no es cuando yo quiero cambiar a la persona que está al frente mío, sino cuando me quiero cambiar yo. Pero para poder cambiar, para poder vencer en esa lucha contra mí mismo, yo tengo que conocerme. La cuarta pregunta, y vuelvo y les insisto, no es para ser insidioso, solo es para que reflexionemos. ¿Saben
cada uno de ustedes por qué son como son y por qué actúan como actúan? ¿O de pronto andamos en la vida dando tropezones y no nos hemos sentado a analizar o a aprender del por qué reaccionamos de una manera determinada? Pues amigos, realmente eso es lo que nos sucede cuando nosotros contratamos a personas. Esas personas que contratamos tienen temperamentos, tienen actitudes, tienen cosas positivas y cosas negativas. Todos los seres humanos somos así, pero es necesario que aprendamos a conocer al ser humano para poder entregarle la responsabilidad que yo quiero que cumpla al interior de mi proyecto y lo más importante, que él tenga la capacidad de realizarlo. Entonces, solo como reflexión esas preguntas, pero la carne en el sándwich, lo medular de esta charla tiene que ver con que si usted no sabe una o varias de las preguntas que acabo de hacer, la primera reflexión que yo quiero traerles es: ¿cómo vamos a hacer para escoger a las mejores personas para que sean nuestros ayudantes dentro de la ejecución del proyecto? Si no nos conocemos, si no conocemos la esencia del ser humano, ¿cómo vamos a hacer para, mediante una entrevista o una prueba, poder escoger a la mejor persona para que desarrolle el proyecto con nosotros? Segundo, muchos proyectos fracasan no porque los empleados sean malos. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de andar señalando a las personas como si fueran buenas o malas, porque en realidad todas las personas tienen cosas muy buenas y todas las personas tienen cosas por mejorar. Todos los seres humanos somos así. Entonces, realmente lo que pasa es que los empleados de pronto los ponemos a desarrollar actividades para las cuales no están capacitados. Y muchas veces esa capacidad no es meramente intelectual. Muchas veces no están capacitados por problemas emocionales que los seres humanos manifestamos en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, yo puedo contratar a la persona con los más altos honores académicos que pueda haber en el país, pero si esa persona no ha trabajado su parte emotiva, puede que el cargo que le estoy dando no sea el adecuado para ellos. Segunda pregunta que hicimos dentro de los objetivos específicos de esta charla: ¿para qué se administra el talento humano? ¿Por qué es necesario conocer esas estrategias de administración? Realmente porque necesitamos escoger muy bien al personal para que el personal que nos está colaborando en nuestra... páralo ahí. Si no escogemos bien a nuestro personal, no vamos a poder determinar cuál es el puesto y la actividad adecuada para que ellos lo desarrollen. Entonces, es necesario aprender a administrar el talento humano también, porque nosotros necesitamos saber cuando algo no esté marchando bien. ¿Para qué necesitamos saber cuando para saber cuando algo no está marchando bien? ¿Y para qué necesitamos saber que algo no está marchando bien? Pues para poder tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. Muchas veces somos reactivos hacia los problemas. Muchas veces esperamos que el problema aparezca para analizarlo y tomar acción. Y ese tiempo entre que transcurre desde que nosotros detectamos el problema hasta que tomamos una decisión puede ser perjudicial para nuestro proyecto. Y el último punto: ¿para qué administramos el talento humano? Para aplicar correctivos oportunos que garanticen el alcance del objetivo del proyecto. Para eso es que necesitamos aprender a administrar el talento humano, para tener la seguridad que podemos garantizar el éxito dentro de nuestro proyecto. La tercera pregunta: ¿cómo se debe administrar el talento humano? Entonces, yo cuando me he enfrentado a la formulación y a la gerencia de proyectos, siempre tengo la impresión que este tipo de módulos o de capacitaciones hacen falta al interior de las organizaciones, porque me doy cuenta que se cometen errores, excúsenme la expresión, pueriles o errores muy sencillos de solucionar, pero que traen un efecto bastante devastador dentro del proyecto.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros administrar el talento humano desde el mismo momento en que estamos formulando el proyecto? El primer paso es verificar cada una de las tareas o de las actividades que demanda el proyecto. En el caso personal mío, yo siempre que voy a desarrollar mis estrategias para administración de personal, cojo el flujo de costos del proyecto. O sea, verifico cada una de esas actividades, uno reconoce que es una actividad, primero, porque la actividad debe comenzar con un verbo, entonces significa acción, y segundo, porque consume recursos. Entonces, verificando cada una de esas actividades, entro al segundo paso, que es comenzar a determinar las tareas que tengo que desarrollar para poder cumplir esa actividad. Ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico, pero debemos identificar como segundo paso cada una de las tareas para que a partir de esas tareas nosotros determinemos el perfil, tanto académico como emotivo y de experiencia que debe tener la persona para desarrollar cada una de esas tareas. El tercer paso también es sencillo. Una vez haya identificado cada uno de los perfiles, procedemos a elaborar el organigrama del proyecto. Es necesario realizar un organigrama. Si algún día ustedes quieren conocer las estrategias que yo utilizo para gerenciar los proyectos, yo en una pared como la que está acompañándome en este momento, comienzo a imprimir el presupuesto del proyecto, el organigrama, cada uno de las funciones, el manual de funciones, y los pego en la pared para estar verificando todas las mañanas antes de comenzar las actividades cada uno de esos documentos, porque me permiten darme cuenta de qué fallas encuentro en cada uno de los sectores del proyecto y tomar los correctivos. Entonces, para mí, yo siempre elaboro un organigrama del personal que requiere mi proyecto. Ojo, lo vamos a ver más adelante, pero no necesariamente cuando elaboro el organigrama significa que para cada sección del organigrama le voy a poner un profesional. Hay ocasiones en que por restricciones presupuestales tengo que contratar un profesional para que supla 2 o 3 cargos. Más adelante los vamos a ver, pero sí es necesario dentro de la formulación del proyecto comenzar a pensar que el proyecto es el estado ideal. Es decir, si no hubieran restricciones presupuestales, si no hubieran restricciones de tiempo, ¿cómo sería el estado ideal de el desarrollo de mi proyecto? En otras palabras, no comienzo a tacañarle en la formulación del proyecto o en la formulación del organigrama. Entonces, el tercer paso es, cuando hemos identificado cada uno de los perfiles, hacemos el organigrama. El cuarto paso es, una vez determinado el organigrama, ahí sí, por cada sección del organigrama realizo mi manual de funciones. Asigno las funciones a cada uno de esos sectores del organigrama para después, y es el quinto paso, realizar el manual de procedimientos. El sexto paso, una vez tenga organigrama definido, manual de funciones definido y manual de procedimientos definido, entro a elaborar el plan de acción, que lo vamos a ver porque de hecho es el primer entregable que ustedes me deben enviar. Vamos al final de esta charla a desarrollar ese plan de acción detalladamente. El séptimo paso es consolidar un cronograma de desarrollo de las actividades utilizando las herramientas que vamos a aprender en este curso, como es el diagrama de Gantt, el diagrama de PER o el diagrama de CPM. Entonces tenemos definidos 7 pasos para desarrollar la estrategia de administración del talento humano. Entonces, primer paso, verificar las tareas. Siempre que nosotros elaboramos un proyecto, necesitamos identificar cada una de esas actividades que vamos a desarrollar. Lo dije recientemente. Las actividades se reconocen dentro de la formulación del proyecto porque son verbos. Una actividad significa acción. Para poder desarrollar una acción, aprendimos por allá en primaria que todo verbo significa una acción en el ser humano. La segunda condición para identificar las actividades es que consumen recursos. No importa si los recursos ya están dentro del proyecto, pero la actividad siempre consume recursos.
Por cada actividad debo hacer una lista de tareas y ojo que las actividades son diferentes a las tareas para poder determinar cuáles de esas tareas debo cumplir para desarrollar y perfeccionar la actividad. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que estamos formulando un proyecto de fomento de cultivos, piña, cacao, caña de azúcar, no sé, algo de lo que normalmente en cada uno de los seres de los municipios donde está llegando este video se desarrollan, y una actividad es la compra de abonos para fomentar el cultivo. La actividad es la compra de abonos. Dentro de mi flujo de caja identifico que debo comprar cierta cantidad de bultos de abono a determinado precio. Esa es mi actividad. Entonces yo tengo que imaginarme cuáles son las tareas que debo desarrollar para cumplir esa actividad. Desde el punto de vista mío, yo pienso que necesitamos, primero, saber cuál es la lista detallada de los abonos que vamos a comprar. Segundo, ¿dónde venden esos abonos? A veces los venden en un solo lugar, a veces los venden en lugares diferentes. Tercero, tengo que nombrar, y ahí es donde comienza a surgir el perfil, debo nombrar a la persona que va a ir a comprar los abonos. Puede ser el jefe de compras, puede ser un auxiliar de compras, pero alguien tiene que ir a comprarlos. Esa persona, cuando la nombro, tiene que ir a cotizar los abonos para saber cuánto me cuesta. Después de cotizar los abonos y saber dónde los venden y cuánto me cuestan, nosotros elaboramos la orden de compra. El jefe le da el visto bueno a esa orden de compra, y ahí sí la persona que va a comprar los abonos solicita el avance para la adquisición de los mismos. Ese avance puede ser en cheque o ese avance puede ser en efectivo. Después de determinar cómo se le va a entregar el dinero para que compre los abonos, tengo que entregarle una lista de requisitos para que él legalice la compra. Tengo que decirle que la factura debe ser con todos los requisitos de ley. ¿Cuándo debe legalizar esa factura? Tengo que decirle si de pronto soy autorretenedor o no soy autorretenedor, y dependiendo del valor de la compra probablemente me hagan retención en la fuente si al caso el proyecto o la persona o el ejecutor del proyecto no es autorretenedor. Tengo que determinar qué tipo de transporte necesita esa persona, dónde los va a recibir, dónde los va a entregar y dónde los va a almacenar. Dese cuenta que una actividad tan sencilla como la compra de abonos, de esa actividad se desprenden un sinnúmero de tareas que es necesario tener previstos desde antes para que la actividad se cumpla en las condiciones y en los tiempos en que el proyecto lo requisita. Después de tener identificado cómo va a ser el proceso de la compra, yo tengo que asignarle los elementos necesarios a la persona para que realmente ejecute la tarea. Es decir, tengo que entregarle el transporte, un camión, una camioneta, tengo que entregarle el conductor, a veces tengo que llevar ayudantes para cargar y descargar, tengo que tener lista la bodega donde voy a almacenar el abono, o si tengo que enviarlo de una vez, el transporte para poderlo enviar, y tengo que tener lista la orden de salida. Una vez haya determinado todas esas tareas, ahí sí entrego la orden de compra, donde determino el día, la fecha y la hora, y recibo la legalización y el informe. Entonces démonos cuenta que una actividad que pareciera sencilla desglosa un sinnúmero de tareas que debo tenerlas muy en cuenta para poder desarrollar esta actividad sin ningún tipo de contratiempo. Entonces ya sé cuáles son las tareas que debe cumplir, desde el momento en que doy la orden hasta el momento en que el abono es entregado en cada una de las fincas de los beneficiarios, y el segundo paso es determinar el perfil. Entonces entro a analizar, ¿necesito enviar al jefe de compras o el jefe de compras puede enviar un auxiliar? Si el jefe de compras va a enviar un auxiliar o el mismo jefe de compras, la segunda pregunta es, ¿necesita tener competencias en compras? Es decir, ¿necesita tener un curso para efectuar esas compras? Por ejemplo, ¿necesita conocer de abonos? No sea que lo mande a comprar un abono y me llegue con otro totalmente diferente. ¿Necesita conocer legislación en compras?
necesita conocer legislación en contabilidad, en manejo de anticipos, dependiendo el monto del proyecto. Hay ocasiones en que la compra no se la doy a cualquier persona por aquello de las retenciones en la fuente, de los impuestos que tengo que pagar, de la legalización de las facturas, etcétera, etcétera. Si esa persona va a llevar auxiliares de carga y descargue, esa persona necesita tener competencia sobre manejo de personal. No va y sea, como ha ocurrido en algunos proyectos, que entre los trabajadores comienzan a presentarse problemas y la tarea no se cumple a cabalidad. Otra pregunta que puede surgir: ¿será que el mismo conductor del camión o el mismo conductor de la camioneta está en capacidad de ir a hacer la compra? Yo comienzo a determinar el perfil de esa persona que va a desarrollar la actividad de acuerdo a cada una de las tareas que va a hacer. Entonces, cuando contesto todas estas preguntas, tengo que determinar el perfil que necesito para asignar esa tarea. Entonces, el perfil necesita contestar 3 preguntas. La persona que va a cumplir la actividad, ¿qué necesita saber? ¿Cuáles son las competencias en cuanto a capacitación que él debe tener? Segundo, ¿qué necesita saber hacer? ¿Cuáles son las competencias en cuanto a praxeología que esa persona necesita desarrollar? Y tercero, ¿cómo debe ser? Saber, saber hacer y ser. Con esos 3 elementos yo determino el perfil más idóneo para cumplir esa actividad. Lo que yo les estoy explicando es apenas una actividad de muchísimas que puede llegar a tener el proyecto, pero hay que hacerlo con cada una de ellas. Una vez yo tenga organizadas todas las actividades y tenga determinadas todas las tareas que necesito realizar para desarrollar esas actividades, tenga determinados los perfiles, me siento a hacer el organigrama de mi proyecto. Seguramente va a haber un gerente general, algún gerente administrativo, un gerente de ventas, un gerente técnico, auxiliar administrativo, auxiliar de ventas, auxiliar técnico. Determino mi organigrama buscando que sea lo más completo y que siempre dentro de ese cuadro del organigrama haya alguien que esté a cargo de cumplir una tarea que lleve al cumplimiento de una actividad del proyecto. No importa, vuelvo e insisto, no importa si en el momento de la contratación de personal una sola persona tiene que ejercer varios cargos. Lo importante es que en la mente del gerente del proyecto quepa todo el proyecto, o sea, que él sepa que la persona que se llama Pepito Pérez va a realizar las actividades como gerente administrativo y como gerente de ventas. No necesito un gerente de ventas, pero sí necesito conocer que hay algunas tareas asignadas al jefe administrativo y otras tareas asignadas al jefe de ventas. El organigrama debe ser funcional. ¿Qué significa funcional? Debe ser práctico, debe ayudarme a resolver problemas. A mí no me interesan los organigramas teóricos, que en la teoría se ven muy bien, en el papel se ve muy bien plasmado, pero en el momento de hacerlo operativo voy a comenzar a tener problemas. Entonces, no se hace con base en el recurso disponible, sino se hace con base en la necesidad de cumplir tareas y actividades. Recuerden, no importa si todo el organigrama está sostenido sobre 4 personas, pero cada una de esas personas sabe exactamente qué tiene que hacer para llegar al cumplimiento óptimo del proyecto. Cuarto paso, una vez tenga elaborado mi organigrama, entonces me tengo que sentar a entregarle las funciones a cada uno de esos cargos. Entonces, con base en el organigrama, elaboro las funciones que debe cumplir cada dependencia. Y las funciones deben ser lo más pormenorizadas posibles. Yo tengo que decirle exactamente a la persona que va a cumplir el rol, cómo lo tiene que cumplir. ¿Cómo espero yo como gerente que desarrolle sus funciones? Vea, cada vez que yo le entregue dinero en efectivo, usted tiene que legalizarme ese dinero con una factura que tenga los requisitos de ley. Y los requisitos de ley de la factura son estos, estos y estos. Me hace el favor, usted no puede legalizar ningún dinero que yo le entregue más de un día después de haber efectuado la compra.
Todas esas funciones deben quedarle claras a las personas que van a desarrollar cada una de esas tareas. Quinto paso. Las funciones y los procedimientos son importantes. El procedimiento es cuando le enseño a la persona cómo tiene que desarrollar cada función que le estoy asignando. Entonces yo también me siento y le digo desde el punto de vista gerencial cómo debe desarrollar esa función. Entonces, para el avance, usted tiene que sentarse y hacer una solicitud, le digo al empleado. Segundo, tiene que hacerla firmar por el área contable. Tercero, tiene que acercarse a tesorería a que le entreguen un cheque. Por ejemplo, un manual de procedimientos puede decir que en el proyecto no se va a manejar nada de dinero en efectivo, sino todo va a ser por medio de cheques. ¿Por qué? Porque los cheques dejan rastro, el efectivo no. A veces cuando el proyecto tiene flujo de efectivo, o sea, vendo y tengo ingresos, el dinero es fácilmente escondible, por decir, no sé si el vocablo está bien utilizado, es fácil de esconderlo. Cuando tengo transacciones en efectivo, cuando todo el recurso entra al banco es mucho más difícil que se desaparezca el dinero, porque siempre va a quedar rastro de a quién estoy girando el cheque. Entonces, un manual de procesos puede ser, no se maneja absolutamente nada de efectivo en el cheque. Cada función que yo desarrolle debe garantizarme que va a poder el empleado realizar el procedimiento ideal para asegurar la eficiencia, que es el manejo de los recursos, la eficacia, que es la satisfacción de ese cliente interno o externo, y la efectividad, que es la conjugación de los dos. Cada función debe ser específica. Sexto, elaborar el plan de acción. O sea, todo lo que hemos hablado desde el comienzo de la charla hasta ahora es para llegar a la minucia, que es elaborar el plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? Es un documento en el que se plasma todo el proceso que se acaba de realizar, desde la identificación de la actividad, la identificación de cada tarea, el perfil del cargo, la función y el proceso, y todo lo resumo en un documento que se llama plan de acción. ¿Qué tiene que tener ese plan de acción? Tiene que tener las tareas que se deben realizar. Segundo, el responsable, la fecha de inicio, la fecha de terminación de la tarea, cuál va a ser la fuente de verificación para que el gerente realmente certifique que la tarea fue cumplida y que se cumplió a satisfacción, quién es el responsable y cuál es el resultado esperado. Recuerden, yo les he dicho que a través de estos videos voy a dar algunos tips para que ustedes puedan desarrollar cada uno de los ejercicios. Recuerden, el plan de acción, ¿qué debe tener? Debe tener las tareas asignadas, el responsable, la fecha de inicio de la tarea, la fecha de terminación, donde el gerente puede verificar que la tarea se cumplió y en qué estado, el responsable de cumplir la tarea y el resultado esperado. Entonces, ¿qué preguntas contesta el plan de acción? Contesta las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué se debe hacer la tarea? Es decir, la primera columna del plan de acción debe definirme el objetivo que voy a obtener con la realización de la tarea. La segunda columna debe tener lo que se va a lograr realizando la tarea, es decir, el objetivo y la meta a cumplir. La tercera columna debe tener cómo se va a realizar la tarea. Primero, ¿qué actividades debo cumplir? ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento? ¿Cuáles problemas se le pueden presentar a la persona que va a desarrollar la tarea? ¿Y qué solución debo tener lista y a la mano para resolver ese problema? La quinta columna, ¿quién va a hacer la tarea? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? Y la quinta columna, ¿cuándo se tiene que realizar la tarea? Es decir, ¿cuándo es la fecha de inicio? ¿Cuándo es la fecha de término de la tarea? Entonces, el primer entregable que ustedes me deben enviar a partir del momento en que descarguen este video es un organigrama de su proyecto. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes ya estudiaron un semestre
esta especialización en gerencia de proyecto. O sea que como están viendo gerencia de proyectos, deben haber formulado algún tipo de proyecto. Yo los estoy motivando a que ustedes tomen ese proyecto que formularon en el semestre anterior y realicen un organigrama de su proyecto y me entreguen un manual de funciones. El organigrama debe ser lo más detallado posible y las funciones lo más detalladas posible. Al fin y al cabo, si nos acostumbramos ya a hacer las cosas bien cuando estemos al frente de nuestro proyecto, cuando estemos gerenciándolo, vamos a lograr cumplir cada uno de los objetivos que nos propongamos. Entonces, vuelvo y les repito, no les estoy diciendo que formulen un nuevo proyecto, tomen un proyecto que formularon el semestre pasado, analicen las actividades, hagan cada uno de los pasos que estoy determinando en mi proyecto, elaboren su organigrama y envíenme tanto el organigrama como el manual de funciones. Recomendación, yo soy una persona, hace muchos años, un docente que tuve precisamente en la especialización de gerencia de proyecto me enseñó que corto y bueno es 2 veces bueno. Recuerden, corto y bueno, 2 veces bueno. Yo nunca voy a calificar por extensión, voy a siempre a calificar por comprensión. Entonces les pido el favor que me envíen el proyecto para yo poderlo leer y saber de qué se trata el entregable que ustedes me están enviando. Y segundo, lo que realmente voy a calificar no es el proyecto que ustedes hicieron en el semestre pasado, sino la comprensión de lo que significa para un gerente de proyectos, tanto el organigrama como el manual de funciones en su desempeño para que el proyecto se lleve a feliz término. Entonces, hasta aquí viene este video. Les pido el favor que a través de los correos electrónicos me digan si se alcanza a entender, si de pronto estoy abarcando demasiados temas. Recuerden, es la primera vez que tengo la experiencia de digitalizar los contenidos. Yo siempre he dictado presencial, sin embargo he hecho algunos cursos de metodologías a distancia, por eso escojo los videos como una herramienta didáctica importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojalá lleguemos al estado en el cual podamos tener una videoconferencia en tiempo real para retroalimentarnos, pero como no es el caso todavía de lo que estamos haciendo en la Universidad Uniminuto, les pido el favor que me envíen las sugerencias y los comentarios del video, además que puedan desarrollar la tarea de buena manera. Muchas gracias.